Durante siglos, la coca fue considerada como una planta milagrosa dotada de virtudes extraordinarias, hasta que los occidentales extrajeron de la planta la cocaína. La panacea se transformó así en un arma fatal. Según la tradición andina, la hoja de coca representa para los indígenas la fuerza, la vida. Es un alimento espiritual que les permite entrar en contacto con sus divinidades. Los apus, achachilas, Tantainti, Mamaquilla, Pachamama. Mientras que para sus enemigos, la coca es una causa de locura y de dependencia. En la ilegalidad del cultivo de la coca, son billonarios los ingresos económicos que unos cuantos carteles obtienen y que con ese poder económico han podido doblegar a políticos corruptos cegados por la avaricia. Un narcoestado es una forma de gobierno en la que interactúan las autoridades y el crimen organizado como pares, permitiendo que muchas actividades ilícitas sucedan al amparo de la ley, además de que prospere la corrupción e impunidad. En esa lectura, ¿es el Perú un narcoestado? Es lo que hay, amigos. Hoy analizamos cómo Perú bajo esa premisa se convirtió en un narcoestado. Acompáñame. En toda Latinoamérica, el origen del narcotráfico y la producción y venta de narcóticos tiene sus antecedentes a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En este lapso, drogas como la marihuana, los opiáceos y la cocaína se utilizaban por razones médicas. Tanto los derivados del opio como la morfina y la heroína, como los elementos extraídos de la cocaína y los cigarrillos de marihuana, fueron prescritos por los médicos y se obtenían fácilmente en las farmacias y los mercados populares. El Perú entraba de cara al siglo XX con serias esperanzas en torno a los grandes descubrimientos que se habían hecho de la coca en la medicina y la farmacología, lo que la convertían en una de las materias primas más revolucionarias y atractivas. Sin embargo, el requisito fundamental para que el narcotráfico emergiera como una economía creciente fue la declaración de ilegalidad del consumo de narcóticos. En la época en la que Estados Unidos promovía que los países aceptaran el control del opio mediante leyes que castigaran a los infractores, se prestó especial atención a la producción de sustancias psicoactivas en el área andina. En ese contexto se realizaron la Convención Internacional de Opio de Shanghái en 1909 y la Conferencia de La Haya en 1912, punto de partida de la lucha contra las drogas que se retomó hacia 1921 después de la Primera Guerra Mundial, cuando uno de los objetivos fue su penalización. Así el Perú se vería obligado a reducir sus esperanzas, producto de la que la convertirían en una de las materias primas más revolucionarias y atractivas. Prohibicionismo declarado que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el Estado peruano no lograba cubrir las necesidades básicas de gran parte de la población. Esto hizo que los gobiernos no manejaran de forma idónea los conflictos sociales. Esta mala gestión del Estado se presentaba de forma más evidente en las zonas mayormente aisladas, lugares que no contaban con presencia estatal ni áreas de servicios ni de seguridad. Esto se fue sumando a la pobreza, la opresión de la servidumbre, las discriminaciones étnicas y la explotación terrateniente que haría del Perú una verdadera olla a presión. En 1969 existe una escisión del Partido Comunista Peruano que hará origen a Sendero Luminoso. El objetivo de esta organización marxista-leninista maoísta era llevar a cabo la revolución en países con un fuerte rol campesino. A través de ellos se conquistaría el poder bajo una guerra popular, prolongada cuya base ideológica era el pensamiento Gonzalo. En los años 80, Sendero Luminoso decide iniciar lo que llamaría Guerra Popular Prolongada, que supondría ir del campo a la ciudad. El grupo entonces empezó a incrementar sus lazos con los cocaleros para mejorar su financiación y afianzar de alguna forma el control que ya tenían en algunas zonas del Perú. La situación se tornó insostenible y el Estado decidió ceder estas zonas bajo control militar, lo que desataría una cruenta guerra entre senderistas y las Fuerzas Armadas del Perú. A partir de 1983, la guerra popular comenzaba a acercarse a la ciudad. Se concretaron sangrientos ataques contra infraestructuras de ciudades como Huancayo, Ayacucho y Lima.
Sendero Luminoso necesitaba financiar todas estas acciones y el narcotráfico era una forma fácil de hacerlo. Con la llegada del neoliberalismo a las puertas del Perú durante los 80 y la consecuente lucha antisubversiva que libraba al Estado contra Sendero Luminoso, el narcotráfico encontraría vacíos de poder en los cuales actuaría permeabilizando en lo más profundo de las instituciones, así como también a quienes las presidían. El Perú entraba en los 80 sumido en una fuerte crisis económica, política y social dentro del marco de la crisis financiera internacional y la lucha antisubversiva contra Sendero Luminoso. El valor de las exportaciones de materias primas se había reducido drásticamente. Los gobiernos latinoamericanos habían optado por la política de exportar más e importar menos. En líneas generales, los productos de exportación de América Latina habían reducido sus costos. La coca entonces aparecía nuevamente como una mercancía más rentable que otros cultivos que habían visto bajar sus precios a razón de la crisis. Para muchos países, a pesar de su ilegalidad, la coca contaba con un mercado seguro, Estados Unidos y Europa, cuestión que fue fundamental para potenciar el narcotráfico. Razón tendría el expresidente peruano Alan García, que en 1985 ante las Naciones Unidas el presidente peruano decía: el narcotráfico como actividad que corrompe instituciones y degrada al hombre. Creemos que el consumo de la droga es solo la exacerbación del consumo como lógica del capital. Consumir hasta la autodestrucción es la caricatura del sistema económico. La misma avidez de ganancia que deshumaniza al capital se retrata y agudiza en la droga, que es el consumo de la insatisfacción. La droga se revela así como una suerte de estado superior del capitalismo consumista. La única materia prima que ha aumentado su valor es la cocaína. La única transnacional exitosa originada en nuestros países es el narcotráfico. El esfuerzo más logrado de integración andina lo han hecho los narcotraficantes. Pero esto, señores representantes, ¿a qué se debe? Según la economía liberal, la producción se regula por la demanda. Y es un hecho que en el tema de la droga, el principal mercado de consumo es el de los Estados Unidos de Norteamérica. La única materia prima que ha aumentado su valor es la cocaína. La única empresa transnacional exitosa creada en nuestros países es el narcotráfico. El esfuerzo más logrado de integración andina lo han hecho los narcotraficantes. Paradójicamente, 18 años después, su gobierno sería investigado en el Parlamento por implicaciones con el narcotráfico. En 1990 llegaría al poder un carismático ingeniero en agronomía, Alberto Fujimori, quien carecía de partido político y programa, por lo que tenía demasiadas debilidades al comenzar su mandato. Sin embargo, esto ayudó a su elección en el contexto de crisis de sistemas de partidos y de régimen político, en la cual él salía montado en un tractor prometiendo a todos los peruanos honradez, tecnología y trabajo. 10 años después de esa campaña y tras la destrucción del régimen dictatorial, se conoció en Colombia que el mismísimo jefe del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, habría aportado $1 millón para financiar la primera campaña de Alberto Fujimori a través de Vladimiro Montesinos. Al menos así se desprende de las declaraciones que diera el hermano del fallecido traficante, Roberto Escobar, alias Osito. Pero Fujimori no solo habría recibido el aporte del capo colombiano, sino que se habría comprometido con él a colaborarle en lo que estuviera a su alcance cuando asumiera la presidencia. Escobar sostuvo que había muchos testigos y que estaban dispuestos a colaborar con las autoridades estadounidenses y revelar otros hechos relacionados con estos episodios. El fujimorismo comenzó reformas estatales que apuntaron hacia una modernización de los mercados, siempre y cuando fueran coherentes a los programas de financiación externa. El financiamiento externo obligó a que el Perú abrazara totalmente el modelo neoliberal, liberalizara su economía, abriera sus fronteras a la inversión y el comercio extranjero, además de mantener salarios bajos y flexibles,
descentralizando servicios públicos y la privatización de las empresas estatales. La desigualdad se empezó a acentuar cada vez más, la tasa de desempleo había comenzado a aumentar, hubo un gran número de niños en el mercado laboral, lo que trajo consigo la disminución de la asistencia escolar en las zonas rurales y marginales. Se incrementaron los secuestros y crímenes. Esto significó un aumento del narcotráfico y su enraizamiento en la vida económica, política y militar del país, además del incremento de la corrupción de funcionarios públicos. Para el caso de las drogas sabemos a través de los procesos históricos descritos anteriormente que éstas dejaron de ser una preocupación sanitaria para pasar a ser un asunto de seguridad nacional durante la segunda mitad del siglo XX. Por lo anterior, una de las primeras medidas que tomó el presidente Fujimori fue encargar la lucha contra el narcotráfico a Vladimiro Montesinos, el abogado de los narcos, quien en la década de los 80, después de ser expulsado del ejército, se especializó en la defensa de los narcotraficantes más sonados del país. Personaje, Vladimiro Montesinos, que según el Congreso de la República en su informe final sobre corrupción y mafia en el poder en asuntos de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero entre 1990 y 2000, manejaba directamente los temas relacionados con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial. El informe del Congreso describe cómo Montesinos movía y colocaba personas de su confianza en puestos claves de estas instituciones, y gracias a este mecanismo tenía acceso a información privilegiada sobre las actividades del tráfico ilegal de drogas, los movimientos de la DEA y otras instituciones. Otras pruebas que presenta el informe hacen mención a que Montesinos gestionaba las instituciones y el fuero militar para encubrir casos de efectivos militares y policías corruptos. Un caso importante fue el escándalo de la venta de armas a las FARC a cambio de drogas, donde el ministro de Defensa de Colombia en el año 2000 acusó directamente a Fujimori y Montesinos. Pocos meses antes de la caída de Montesinos y luego de la huida de Fujimori. Esto fue acompañado de eventos durante el fujimorismo de naves del Estado peruano llenas de toneladas de cocaína, tanto barcos de la Marina de Guerra como del avión presidencial, un avión DC-8 de la Fuerza Aérea Peruana, que en mayo de 1996 se encontró un cargamento de 174 kilogramos de cocaína que estaba a punto de volar de Lima a Europa. En los casos peruanos no cayó ningún responsable político a pesar de las acusaciones. El Poder Judicial eximió en todos los casos tanto a Montesinos como a Fujimori. Las investigaciones judiciales que se llevaron a cabo después del incidente mostraron que el asesor presidencial ordenó el uso de naves, aviones y helicópteros militares en coordinación con traficantes locales para la exportación de drogas a México, España, Portugal, Italia y Rusia. En agosto de 1996, Demetrio Chávez Peña Herrera, conocido como Vaticano, declaró en una audiencia que le pagaba a Vladimiro Montesinos $50,000 por vuelo para que el ejército opere su narcopista en Campanilla. Que incluso Vaticano acusó al hombre clave del presidente de la República de aquel entonces, Alberto Fujimori, de ser su cómplice en el millonario negocio del tráfico de drogas. He denunciado Vladimiro Montesinos que pagaba los $50,000. Puedo certificar que yo sí estaba arreglado con el señor Vladimiro Montesinos. En 1999, personal de una agencia aduanera encontró por azar 2,6 toneladas de droga escondida en un cargamento de merluza. Los dueños de la droga, Bruno Chiappe y el panameño Boris Fogel, fugaron del país burlando controles. Días más tarde, Fogel reveló que el abogado y amigo de Montesinos, Javier Corrochano, le ayudó a huir y que la gracia le costó $4 millones. Una noche de septiembre del año 2000 bastaría un vídeo de los conocidos Vladivideos para terminar con más de 10 años de fujimorismo. Días después, Fujimori disolvió el Servicio de Inteligencia Nacional que justamente comandaba Vladimiro Montesinos. En noviembre de ese mismo año, aprovechando una gira oficial a Asia, Alberto Kenya Fujimori decidió escapar a Japón, desde donde presentó por fax su renuncia a la presidencia del Perú.
El informe presentado por el Congreso en el año 2003 indicó que el presidente Fujimori había tomado conocimiento de las actividades ilegales de Montesinos después del autogolpe de 1992, pero que pese a ello no tomó medidas correctivas. El narcotráfico quedó así vinculado de manera directa al poder político de uno de los principales países productores de cocaína. Pero el nexo directo entre el narcotráfico y la saga Fujimori no quedó allí. En noviembre de 2015, un informe periodístico reveló que en la campaña de 2011, el fujimorismo tuvo como uno de sus aportantes al empresario Luis Calle Quirós, quien firmó un cheque como parte de soporte a la causa naranja. Sin embargo, Calle fue sindicado el 29 de octubre de 2013 por el Departamento de Tesoro americano como capo de una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Para desvincularse de dichos fondos, el 31 de octubre de 2003, Fuerza Popular devolvió el dinero a Luis Calle Quirós mediante un cheque a su nombre que dejó en custodia en la notaría Pinedo. Los fujimoristas suponían que Luis Calle o miembros de su familia que viven en Lima o sus representantes o abogados recogerían el dinero, pero jamás lo hicieron. La devolución del dinero que hizo Keiko Fujimori no resolvió ni aclaró el problema, pero a nivel judicial el caso quedó en nada. Ese mismo año, en el 2013, en los almacenes de la empresa Limasa se encontró más de 100 kilos de cocaína lista para ser despachada. Este tema no tendría nada de raro y no pasaría a ser más que un hallazgo exitoso de la policía antidrogas. Sin embargo, los protagonistas llamaron la atención. La empresa pertenecía al ex candidato congresal por el fujimorismo Miguel Ramírez, pero lo que llamó aún más la atención fue que el principal accionista de la empresa era el Benjamín de los Fujimori, Kenji Fujimori. A Kenji Fujimori se le trató con extrema suavidad. Solo fue investigado por la Comisión Ética del Congreso y no por el Ministerio Público, que debería haberlo investigado por los presuntos vínculos con el narcotráfico o lavado de activos. Pero es lo que hay, señores. En la historia republicana del Perú no hay un momento más intenso de corrupción que en el gobierno de los Fujimori. Y el fujimorismo de hoy es el mismo del de antes. Ellos hicieron del Perú un narcoestado. Es muy difícil imaginar cuánto dinero han podido acumular la mafia Fujimori Montesinos en todos estos años de poder, y aún hoy siguen demostrándolo. Lamentablemente, la relación del narcotráfico al más alto nivel del Estado no terminó allí. La historia continúa con Alan García Pérez, quien tomaría el relevo y el fujimorismo seguiría en sus negocios de banda organizada fachada del narcotráfico. Y esto te lo contaremos en un próximo vídeo. Si te ha gustado dale un like, compártelo y suscríbete. Nos vemos pronto. Todos necesitamos sentirnos llenos. Lo bueno se nos escapa en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir tu sueño.